Es muy lamentable lo que está sucediendo el día de hoy, no solo por el contenido de lo que nos envían de manera tardía, sino principalmente por la actitud defeccionista o defectora o de renuncia total a nuestra honorabilidad como Congreso del Estado por parte de quienes dirigen esta Cámara, porque aceptan las cosas como vienen, sin discusión, sin análisis, sin reflexión, sin una verdadera participación democrática. Dispensa de los trámites de lectura. ¿Quién leyó esta ley? La acaban de entregar hoy en la mañana. Ayer estuvimos varios diputados todo el día, toda la tarde, intentando hasta la noche obtener una copia de esta iniciativa y no la obtuvimos. Hoy la vemos ahí en nuestras curules, en la Gaceta. Era más importante la fotocopia para el cumplimiento administrativo de tener impreso el documento, que los diputados lo tuvieron a tiempo para poder conocer esta iniciativa. Esta es una responsabilidad de la presidencia de esta Cámara y del presidente de la Junta de Coordinación Política. No se guardan las formas, ni siquiera. Nuestros compañeros del PAN, yo los he visto discutir fuertemente sobre el derecho a tener una vida legislativa, como dice el reglamento de nuestra ley. Hoy aceptan que se dispense la lectura de un documento tan importante como es esta iniciativa. Yo lo lamento porque he estado con ellos de acuerdo en las quejas de la conducta que tiene este poder. Tiene razón el diputado Pola, esto es una ventanilla de trámite, esto es una simulación de una vida legislativa que en verdad no existe en Veracruz. No tenemos una vida legislativa, las comisiones no dictaminan, no discuten, se archivan las cosas, se quedan encerradas en el cajón. Eso es lo que tenemos de un poder honorable legislativo. Bueno, creo que la dispensa de trámite nos obliga a tener que hacer un posicionamiento a veces más profundo. Les he platicado antes sobre los resultados de la encuesta de victimización que hace el INEGI. Y hoy les traigo otro resultado patético para que vean cuál es la percepción que tiene la sociedad veracruzana de sus diputados y senadores. Y en la escala de más a menos, los diputados somos los que menos prestigio tenemos, los que menos confianza de la ciudadanía tenemos. Y fíjense nada más, entre la poca y nada confianza en términos relativos tenemos el 85% de poca o nada confianza. Estamos incluso por debajo del Ministerio Público, de la Policía Privada, de los medios de comunicación, de los sindicatos y hasta de las cárceles y reclusorios. Somos la institución con menos confianza, con menos credibilidad, con la peor percepción de la sociedad. Y esta forma que hoy nos trae, este estilo madrugador, que además violenta nuestro propio reglamento interno del poder, pues abona a que el 85% de los veracruzanos digan o sientan que no tienen confianza en sus diputados y senadores. En México ha fracasado, la educación en México ha fracasado. Somos, de acuerdo a los datos de la organización que pertenece a México, de los países más desarrollados del mundo, la OCDE, el último lugar. Estamos abajo incluso de otros países latinoamericanos que no pertenecen a esta organización. ¿Y por qué somos el último lugar en matemáticas, en comprensión de lectura? ¿Por qué? ¿Quiénes son los responsables? El Bester Gordillo ya está en la cárcel. Pero los responsables son los que nos presentan esta iniciativa el día de hoy. A ellos, ¿quién los califica? A ellos, ¿quién los juzga? ¿Quién los sanciona? Están libres. Andan funcionando en el poder ejecutivo, en el legislativo. Han dañado la educación en México, la han convertido en una educación de pésima calidad. Y esto empieza desde el 88 con la ruptura de Carlos Salinas de Gortari, porque no obtuvo el voto de los maestros. Y nos dejó a la señora Bester Gordillo como dirigente
nacional y eterna de los maestros. Y luego vino pues toda su política globalizadora y su cooptación del sector magisterial. Fox vino después, cambió los programas educativos, los hizo añicos, corrompió todo su proyecto de multimedia, no sirvió para nada, una gran inversión. Enrique Peña Nieto viene ahora a privatizar la educación. Y esa es la reforma que nos trae. Eso es lo que ellos quieren que nosotros votemos el día de hoy. La privatización. Un proceso que no va a ser a partir de que se vote esta ley. Es un proceso social, histórico, que va a llevar años, pero que ya comenzó desde años atrás. Vean precisamente la cantidad de escuelas y universidades patito que abundan por el Estado porque el gobierno mexicano ha defeccionado de su responsabilidad constitucional de dar a todos educación gratuita y universal. Quien manda en la institución ha sido el sindicato. Y al parecer a nivel federal las cosas han cambiado algo, pero en Veracruz no han cambiado. Sigue siendo igual. El sindicato manda. Y manda al estilo que puede mandar. Y si a eso le sumamos las graves deficiencias en el manejo financiero de los recursos de la educación, que hoy son observadas por el año 2012 por la Auditoría Superior de la Federación, vamos viendo cómo todo esto abona a un pésimo servicio educativo en este estado. Se les condena a una calidad administrativa cuando antes eran trabajadores de la educación. Yo no sé si aquí el diputado que ha sido líder moral va a permitir eso, pero parece que sí, porque ya viene muy lanzado. La organización normativa se ha llevado casi 6 meses discutiendo en lo oscurito con los sindicatos charros, no con el movimiento magisterial. Esos sindicatos están erosionados, para empezar por el más importante de la sección femenina, erosionado en su base magisterial. Y pues por supuesto, esta ley obedece a los intereses de esta modernización y de esta globalización que nos impone la modernidad. Esta ley tiene que armonizarse en muchos aspectos con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la Ley General de Educación, con la Ley General del Servicio Profesional Docente, la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, la Constitución Política del Estado y la Ley de Educación del Estado de Veracruz. Pues las armonizaron en una sola ley, que se llama ahora Ley de Educación no sé qué, que es lo que nos presentan. Ahí juntaron lo del asunto del Instituto de Evaluación, ahí juntaron lo del Servicio Profesional Docente y la Ley de Educación, todo en uno, en la licuadora, y ahí les va. Violaciones a la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, sobra. Pero fíjense cómo el Poder Legislativo renuncia a sus poderes, a sus facultades, a sus obligaciones constitucionales. Porque si se llevó 6 meses la discusión con todos los grupos sindicales del magisterio para tratar de sacar un consenso en una iniciativa de ley, despegado de sus bases, encerrados en los salones, bueno, pues a este Poder Legislativo en menos de 24 horas vamos a sacar una nueva ley para todos los veracruzanos en materia de educación. ¿Cómo ven? Aquí el Poder Legislativo no cabildea, no sesiona, no discute, no hace reuniones, no convoca, no invita, no nada. Se lo dejamos todo a que lo haga papá gobierno, porque aquí no hay competencia para hacerlo. Voy a terminar con las contradicciones de la propuesta de la nueva Ley de Educación del Estado de Veracruz con la Constitución Política, nada más y nada menos. Los artículos 11 y 12 de la iniciativa violentan el principio de gratuidad consagrado en los siguientes artículos. Artículo 3 de la Constitución Política, el artículo 10 de la Constitución Veracruzana, el artículo 3 de la misma iniciativa, al pretender legalizar donaciones y cuotas voluntarias, trasladando con esto una parte importante de los gastos de operación de los planteles a los padres de familia, haciéndose responsables de la mejora de infraestructura escolar, compra de materiales educativos, etcétera, etcétera. Implica una especie de tributación, al parecer voluntaria. Galletas, traidor,
Rogamos orden en las salas, si son tan amables. Muchas gracias. Adelante, compañero diputado, secretario. Realmente es difícil subir a tribuna. Apenas hace 42 días y se llevó a cabo una reforma que aquí se señalaba como una reforma autonómica, una reforma vanguardista, una reforma que protegía los derechos constitucionales de los trabajadores, de la educación. Y hoy, a 40 días, estamos mochando prácticamente esos grandes avances que nos vendieron los que hicieron esa reforma apresurada. Y nuevamente este Congreso vuelve a caer en la obediencia fiel a los mandatos del Ejecutivo para hacer una acción que desde mi punto de vista es bochornosa para este Congreso local, porque pareciéramos que estamos ratificando esa impresión, esa percepción de que somos una ventanilla de trámite, constitucional, pero de trámite. Y hoy se presenta esta iniciativa por obvia resolución. ¿Es obvia la resolución reformar lo que se acaba de reformar? Se dispensan los trámites legislativos reglamentarios para darle rápida entrada a una reforma que viene a ser una contrarreforma de la reforma, o ya no sé qué galimatías es. Entonces, creo que es muy importante que quede esta lección para este poder y que ojalá y todos los miembros de este Congreso pongamos mucho más cuidado a la hora de legislar, porque estamos quedando muy mal. Si ya de por sí las encuestas del INEGI sobre victimización, la percepción de la ciudadanía es que los diputados tenemos la peor calificación, pues esto no va a contribuir en nada a mejorar esa percepción. A lo mejor estaremos ya próximamente en números negativos. Yo quiero demandar a este Congreso que realmente nos constituyamos como un Congreso de diputados y de diputadas, que realmente cumplamos con nuestras propias leyes y reglamentos y que hagamos una vida legislativa para discutir y analizar y no para obedecer, por obvia resolución. Y quiero también mencionar que no se comprendió desde un principio en Veracruz, por parte del gobierno neoliberal veracruzano, lo que era la esencia de la reforma que nos imponen desde la Federación. Es una reforma neoliberal porque quien la promueve no es el secretario de Educación, casualmente, él es solamente un empleado en la escala del poder. Realmente la promoción de esta ley, que es tendiente a todas luces a la privatización de la educación, proviene del sector empresarial más encumbrado del país y que ha venido, por cierto, a Veracruz a leerle la cartilla al gobierno del estado y a los sindicatos y a los diputados, diciendo que esta reforma que hicimos contraviene constitucionalmente la reforma federal. Y él es el verdadero actor, el verdadero responsable de que haya entonces una amenaza de generar una controversia constitucional contra el gobierno del estado, contra este Congreso, por haber aprobado semejante ley que fue aprobada hace 42 días. Entonces no se entendió lo que es la liberalización y se quiso proteger
presuntamente, proteger los derechos de los trabajadores de la educación, pero siempre y cuando fueran los trabajadores de la educación subsumidos en un sindicato y en una sección sindical. La esencia de esta reforma no solamente es liberalizar el acceso de muchos profesionistas a la nómina de maestros y maestras de la Secretaría de Educación, también es disminuir la carga económica, y por eso ya no va a haber presupuesto para las plazas que se pierdan, porque se va a liberalizar, y así el gobierno neoliberal se va a ahorrar mucho dinero en prestaciones, en vacaciones, en los privilegios de los maestros. También se va a terminar con los ajustes laborales, y el resultado que vamos a tener es el fin de la carrera magisterial y una nueva forma de maestro, que va a ser el maestro chambista, que va a acudir a dar horas clase para completar la quincena. Esto, yo pienso, no va a ayudar. ¿Qué fue lo que pasó en este Congreso cuando se aprobó la reforma anterior? Sucedió que el Congreso del Estado se subsumió a los intereses políticos de una sección sindical y de un sistema político que predomina en Veracruz. Esa subsumisión hizo que este Congreso aprobara de manera sumamente apresurada los acuerdos políticos que se tuvieron en la cumbre fuera de este recinto. Y como no tenemos un equipo experto constitucional que nos haya dado una justificación, una explicación sobre la reforma, se aprobó lo que acordaron políticamente. Y el resultado que tenemos es echar para atrás esos acuerdos. Se subsumió entonces este Congreso, y eso es lo que nosotros estamos demandando. El problema no solamente es la ley que nos imponen, que es una ley desde nuestro punto de vista que atenta contra el servicio magisterial, que atenta contra los derechos de los trabajadores de la educación, que va en detrimento del proceso educativo, de la gratuidad, y que ahora con las reformas del señor Claudio X González Guajardo, que viene a este estado a leernos la cartilla con sus recetas neoliberales proempresariales y de educación privada, pues tenemos que recular a hacer esta reforma para poder estar a tono y evitar querellas constitucionales. Entonces, es muy lamentable este posicionamiento que ahora nos presenta esta reforma, esta iniciativa, porque al menos yo entendí que había mucha seguridad de parte de quienes presentaron esta reforma, en el sentido de que era una reforma que se ceñía a la norma constitucional, que estaba acordada con el federal y que no había ningún problema en ello. Y resulta que a la primera de cambio acudimos a hacer la reforma de la reforma, porque simple y sencillamente no hay posibilidad, no hay fundamento jurídico constitucional para dar una lucha en materia precisamente constitucional contra esta intención de traer a Veracruz esa controversia del Ejecutivo Federal. Entonces yo pues quiero nada más ratificar el posicionamiento del Partido del Trabajo. Por supuesto que estamos en contra de esta pseudo reforma laboral educativa que ha traído a Veracruz no solamente grandes movilizaciones, sino mucha desesperanza en el sector magisterial, y que además ha hecho quedar este Congreso pues muy mal, porque no hemos todavía asumido de verdad y en esencia lo que es ser un poder en este Estado republicano que decimos nosotros vivir. Entonces, pues nuestro voto pues será en contra de esta reforma nuevamente, aunque ya no sabemos si al votar en contra estaremos votando a favor de la reforma que ya votamos en contra, o si a lo mejor es mejor abstenerse, porque ya esto es un verdadero galimatías. Entonces ya no sabemos realmente ni qué es lo que se pretende con estas reformas. Gracias.